Cuando Lenin murió en 1924, dejó un vacío de poder en la joven Unión Soviética. Stalin, inicialmente considerado una figura menor, supo maniobrar políticamente para convertirse en el líder absoluto del Partido Comunista. Se presentó como el heredero legítimo del leninismo, aunque Lenin, antes de morir, advirtió sobre él. El camarada Stalin ha concentrado en sus manos un poder inmenso, y no estoy seguro de que sepa usarlo con la prudencia suficiente. Testamento de Lenin en 1922. Stalin eliminó a sus rivales políticos uno por uno, incluyendo a Trotsky, Zinoviev y Bujarin, en palabras del historiador Robert Serves. El ascenso de Stalin no fue inevitable, pero fue posible por su habilidad para manipular el aparato del partido. Desde 1928, su poder fue total. Se autoproclamó el padre de los pueblos y transformó radicalmente la estructura del Estado soviético. El gobierno de Stalin se caracterizó por el centralismo extremo, el culto a la personalidad y la represión sistemática. Estableció un estado totalitario donde el Partido Comunista controlaba todos los aspectos de la vida social, política y económica. Su visión era consolidar el socialismo dentro de las fronteras soviéticas, alejándose del ideal de revolución mundial de Trotsky. La planificación central fue la herramienta clave. El primer plan quinquenal, que fue de 1928 a 1932, buscó industrializar a la Unión Soviética a cualquier costo. Pero este crecimiento fue pagado con sangre. Millones murieron de hambre por la colectivización forzada del campo. La ideología oficial era el marxismo-leninismo, reinterpretado a su modo, pero en la práctica la burocracia se convirtió en una nueva clase dominante. El sistema político estalinista se basaba en el miedo y la vigilancia constante, escribe Sheila Fitzpatrick, especialista en la vida cotidiana bajo Stalin. Entre 1936 y 1938, Stalin llevó a cabo las grandes purgas, donde miles de comunistas, oficiales del Ejército Rojo, intelectuales y ciudadanos comunes fueron arrestados, torturados y ejecutados. Solo en las purgas del partido, más de 750.000 personas fueron ejecutadas. El historiador Orlando Figes señala: Stalin creó una cultura del terror, donde incluso pensar diferente podía significar la muerte. Fue una paranoia institucionalizada. El NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, vigilaba cada rincón del país. Los juicios eran farsas televisadas, se alentaba la delación, incluso entre familiares. La represión fue acompañada por el culto a la figura de Stalin. Se le representaba como omnipresente y casi divino. La educación, el arte y la prensa se convirtieron en herramientas de propaganda. El gobierno de Stalin se vio profundamente marcado por la Segunda Guerra Mundial, conocida en la Unión Soviética como la Gran Guerra Patria. En 1939 firmó un polémico pacto con Hitler, el Pacto Ribbentrop-Molotov, que dividía a Polonia entre nazis y soviéticos, pero en 1941 la Alemania nazi traicionó a Stalin e invadió la Unión Soviética. A pesar del desastre inicial, el Ejército Rojo logró resistir y finalmente avanzar hasta Berlín en 1945. La victoria convirtió a Stalin en un símbolo nacional de resistencia y poder. Tras la guerra, la Unión Soviética se consolidó como superpotencia, expandiendo su influencia en Europa del Este. El estalinismo se exportó a los países satélites, instaurando dictaduras comunistas. La Guerra Fría había comenzado y Stalin era ahora un ícono del bloque socialista. Sin embargo, el costo humano fue gigantesco. Entre purgas, hambrunas y la guerra, más de 20 millones de personas murieron bajo su régimen. Stalin murió el 5 de marzo de 1953. Su funeral fue multitudinario, pero dentro del partido muchos ya respiraban aliviados. Pocos años después, en 1956, Nikita Khrushchev denunció los crímenes del estalinismo en su famoso discurso secreto. Stalin utilizó métodos de terror y represión que son incompatibles con el socialismo, declaró. El proceso de desestalinización buscó eliminar su culto y moderar el autoritarismo del sistema, pero sus huellas eran profundas.
La represión, la burocracia autoritaria y la intolerancia a la disidencia siguieron marcando la política soviética hasta su caída en 1991. Hoy el nombre de Stalin genera división. Algunos lo ven como un líder fuerte que derrotó al nazismo, otros como uno de los dictadores más letales de la historia. Como dice el historiador Stephen Kotkin, Stalin fue creador como destructor. Su legado es inseparable del sufrimiento masivo que causó. Para finalizar, según Andrew Marin, profesor de historia del Osorno College, señala que por este motivo fue determinante la personalidad de Stalin en la construcción del Estado totalitario soviético. Aunque heredó una estructura autoritaria, Stalin radicalizó el control con su paranoia, su ambición de poder absoluto y su culto personal. Su estilo de liderazgo marcó el paso hacia un totalitarismo extremo, donde el Estado, el partido y su figura se fusionaron. Según Francisco Fonseca, profesor de historia, explica que, a pesar de la brutal represión, Stalin mantuvo altos niveles de apoyo popular, por una combinación de propaganda, de miedo y de logros visibles. Muchos veían en él al líder que modernizó el país y ganó la guerra. El control total de la información y la creación de un enemigo interno que reforzó esa imagen.